Quiero, hermano, que abra la Biblia en Levíticos 2 y voy a leer ahí. Vamos a compartir un momentico sobre la adoración. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. La adoración que le damos a Dios es olor grato a Jehová. En el Antiguo Testamento era una forma tipológica. Hoy en día nada de tipología. Hoy en día es en vivo y en directo. Es más exigente. El Dios es el mismo. Ellos todos los días, en la mañana y en la tarde, ofrenda a Jehová. El altar siempre con fuego, y ahí se daban las ofrendas. Hoy en día quizás no tenemos que ofrecer servicio en la mañana, servicio en la noche, todos los días. Pero eso no quiere decir que entonces estamos menos que los del antiguo pacto. Al contrario, nosotros tenemos que darle a Dios sin templo, sin tabernáculo, sin altar. Tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Y si nosotros estamos dando la adoración solo en los cultos, estamos muy pobres. Y esto de la adoración, si bien es un día al mes, un viernes al mes, pues es un programa entre otros, pero la adoración a Dios personal es muy seria, es algo muy seria. ¿Ves? Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, o sea, ofrenda de cereales, su ofrenda será flor de harina. Ahora había algunas formas de ofrecerle la ofrenda: al horno, al sartén o en cazuela. Mire el antiguo pacto, tantas formas que habían, y Dios lo había establecido, o sea que ellos no lo inventaron. Ellos lo hicieron porque Dios les dijo. Claro, daba alternativas. Si alguien va a ofrecer una ofrenda de harina, ahora, cuando usted habla de harina, usted está hablando de, ¿qué es una harina? ¿Producto de qué? De un cereal que ha sido molido, procesado, triturado, de tal forma que se forma harina. O sea, la harina no nace de un árbol, ningún árbol produce una harina. Produce cereales, cebada, pero todo eso lo pasan, pues hoy en día por máquinas hasta que queda molido. Pero en ese tiempo, pues las máquinas de esos tiempos, y quedaba una harina. Una harina, la flor de harina, que es, hablando en español más contemporáneo, es lo más fino de la harina. La harina, los cereales eran triturados, molidos, hechos polvo. Ahora, eso era en el antiguo pacto. Ahora, la ofrenda de hoy que le damos a Dios no es la alabanza, sí es la alabanza, pero es la vida del ofrendador. Sí, la adoración a Dios, Dios no mide tanto la melodía, las voces y todo eso, que es parte del culto, pero Dios mira a la persona, o Dios nos mira a nosotros que hacemos eso. El cereal triturado, molido, se habla de quebrantamiento. El corazón contrito, al corazón quebrantado, Dios no lo rechaza. Hermano, el quebrantamiento o la harina triturada, molida, se aplica a nuestro corazón quebrantado para que Dios pueda tratar libremente con nosotros. O sea, si nosotros no somos cristianos quebrantados, Dios no puede tratar con nosotros porque nosotros no le vamos a hacer caso, porque no estamos quebrantados. Haz esto, no lo voy a hacer. Pues cuando uno se quebranta,
uno llega al punto, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en mi vida. Sí, al corazón contrito, o sea que mire, la adoración tiene que ser primero de harina, de un corazón quebrantado. Entonces, ¿qué pasa? El ofrendador traía harina, aceite, incienso y lo llevaba no lo podía hacer en su casa, ¿no? Porque en ese tiempo tenía que ir al templo o al tabernáculo y decirle al sumo sacerdote o a los sacerdotes, aquí traigo mi ofrenda. Es una oblación a Jehová, es una ofrenda a Dios. Aquí está la harina, lo más fino, aquí está el aceite, yo le eché aceite de oliva y aquí traigo incienso. Entonces esa harina, el ofrendador tenía que coger lo más fino de la harina. Esa harina llevaba aceite de oliva. El aceite, usted lo ha escuchado, es un tipo del Espíritu Santo. Siempre se ha escuchado el aceite de la unción, el Espíritu Santo es un tipo. O sea que para adorar a Dios, hermano, Dios nos ha dado su Espíritu Santo no para hacerlo más fácil, ni más cómodo, sino que la adoración a Dios es tan seria que necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude para ofrecerle a Dios. No quiere decir entonces que el Espíritu Santo hace todo y yo no hago nada. No, el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, aún para adorarle. El aceite de oliva entonces la ofrenda llevaba harina, llevaba aceite. Nuestra adoración tiene que ser en espíritu, tiene que ser por el Espíritu Santo. Y el incienso, ¿cómo se dice incienso en inglés? Incense, pero hay otra palabra que comienza con frankincense, pero no no Frankenstein, no. Pero fragrance. ¿Cómo? Fragrance. No. No, frankincense. Ok, así como lo dijo el hermano. El incienso en español es una goma aromática que se produce en algunos árboles. Ese incienso, en su condición natural, es de color blanco sin ninguna cualidad atractiva. Algo muy sencillo, salía de un árbol ese líquido, esa goma, ese líquido gomoso. Pero cuando esa ofrenda, el sacerdote tomaba un puñado de esa ofrenda, harina, aceite e incienso, y la ponía en el altar, en el fuego, entonces eso botaba un aroma, eso se prendía un aroma, un aroma muy hermoso y distintivo. Ese es el olor grato a Jehová. Eso es cuando Dios dice ofrenda de olor grato. O sea, no bastaba con la harina, el aceite, claro, el incienso sí, pero se echaba o se derramaba o se entregaba a Dios. Dios mío, esta es la ofrenda que te doy. Y entonces eso en el fuego producía pues lo quemaba, pero producía un olor y un humo. Olor grato a Jehová. Ese aroma tipificaba la adoración. O sea, toda alabanza que nosotros le damos a Dios, Dios pasa por el fuego y Dios lo recibe como olor fragante. Por eso mire lo serio que es la adoración. Por eso cuando uno viene a la iglesia, llegó la hora de la adoración, usted y yo estamos comprometidos en adorar a Dios. No hay tiempo de distraerse. Es como lo he dicho, es uno de los ejercicios espirituales más exigentes y por lo exigente que es, muchos cristianos lamentablemente no es olor grato. Esa ofrenda preparada, el ofrendador la traía al sacerdote, quien solo tomaba un puñado de la ofrenda.
Entonces mire, por decirlo así, aquí está la ofrenda. Aquí hay harina con aceite, y aquí está el incienso. Entonces Dios decía, el sacerdote tomaba un puñado, no todo, un puñado. Pero el incienso, todo, no tomaba unas goticas. Y si el incienso iba todo. Todo. O sea que nosotros no nos podemos quedar con el incienso. La adoración a Dios se tiene que ir toda. Hoy 3 coros, 4 coros, 4 coros bien cantados, bien confesados. Eso, todo el incienso. Y por eso, hermano, la adoración es una ofrenda santa quemada a Jehová y solo para Él y para nadie más. Nunca adoremos a Dios. Nunca adoremos una organización. Nunca adoremos una denominación. Nunca adoremos un cantante cristiano. Dice, no, nosotros no hacemos eso. No lo sabemos. Es posible que en la adoración a Dios usted se olvide de Dios y se acuerde de, soy pentecostal, esta es mi denominación, esta canción la cantó fulano, suena bonito y lo voy. Si yo hago todo eso y eso no subió a Dios, eso es muy peligroso, porque solo a Dios, al Señor tu Dios, adorarás. O sea, supongamos que viene un cantante súper famoso, y nosotros comenzamos a adorar a Dios por ese cantante, para seguir el cantante, y no adoramos a Dios. Hemos fallado. Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros, como cantaba un cantante, con sencillez y gratitud estoy aquí, Señor. Quizás esas canciones que están aquí pueden ser repetidas, pueden ser modernas, pueden ser antiguas, no importa, en fin, eso no importa tanto, sino que todas esas palabras que dice ese coro yo lo canto con todo el corazón, y el humo y el aroma sube a la presencia de Dios. Finalmente, versículo 11, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Estas ofrendas, la adoración no puede tener ni levadura ni miel. La levadura es un tipo de ¿qué? De algo falso, algo aparente. Un ejemplo de una levadura, una dona. ¿Quién le gusta la Donkey Dona? La Jelly Dona, Boston Cream. Eso tiene mucha levadura. Bueno, si nos gusta, eso es un asunto de comida, eso no tiene nada que ver con espiritual. Pero la adoración que le damos a Dios, levadura, es cosas infladas, cosas que realmente no estoy comprometido. No quiero vivir agradecido, pues realmente no estoy para vivir agradecido. Pero yo lo adoro a Dios, estoy ofreciéndole levadura. Por eso lo serio que es la adoración. La levadura es un tipo de algo falso, algo aparente. Dice Lucas 12, mientras se habían juntado miles de personas, tantas que se atropellaban unas a otras, Jesús comenzó a hablar y les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de su hipocresía. Cuídense de la influencia y enseñanza corrupta de los fariseos, que aparentaban ser piadosos, pero eran hijos del diablo por dentro. Entonces, la adoración nuestra no puede tener levadura. Yo no puedo adorar a Dios con muchas palabras bonitas, pero que no sean verdad. Eso es levadura. Yo a Dios lo adoro con palabras que la palabra me enseña, pero no lo puedo adorar más de lo bíblico. Corintios 5 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿acaso no sabéis que un poco
Miren, un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poquito. O sea, un poquito de adoración falsa leuda toda la alabanza. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. O sea, hablando de Cristo como la Pascua, no hubo maldad, no hubo engaño, hombre de verdad en palabras y en obras, 100% hombre, 100% Dios. No había nada falso en Cristo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Por eso, yo como pastor me tengo que interesar en lo que aquí cantamos. Es obligación de uno. Y hay palabras que hay que cambiarle. Bueno, yo le digo a los músicos, porque si no estaríamos no siendo sinceros. Tampoco levadura, tampoco miel. La miel es dulce al paladar, pero cuando la miel se echa en el fuego, se vuelve un enredo, un caos, un desorden. What a mess, como se dice en inglés. Y hacerle un mes a Dios, no, entonces tampoco puede tener miel. O sea, no basta con decirle a Dios palabras dulces cuando realmente no estamos siendo sinceros. Eso es lo que quiere decir. Y el verso 13 para finalizar, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya echarás sal. Sal. La sal representa una relación de pacto, un compromiso al pacto que tenemos con Dios en Cristo Jesús. O sea, cuando adoramos a Dios, hermanos, no es parte del culto pentecostal, es parte del pacto que Dios hizo con nosotros, con sangre. Nosotros tenemos que ser más comprometidos con la adoración que le damos. No estoy hablando de mejor música, de mejores voces, porque tenemos eso. Estoy hablando es de nuestro corazón, que cuando le adoremos a Dios, hermano, aunque no se huela humo, aunque no sintamos nada, eso lamentablemente también nosotros como pentecostales somos muy carismáticos. Oh, aquí se siente la alabanza, hermano, vamos a alabar a Dios. Hermano, cuando uno alaba a Dios, el que se tiene que sentir bien es Dios, no nosotros. Pero entonces así cantamos, ¿verdad? Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Ahí es donde choca las palabras de un coro con la realidad de la palabra o del Espíritu. Que Dios nos ayude a nosotros, porque cuando subamos del ritmo espiritual de la adoración, usted va a ver cómo Dios va a moverse de una forma maravillosa. Así que, hermanos, como conclusión, recordemos, siempre que vayamos a adorar a Dios, ¿qué tenemos que traer? Nada de levadura, nada de hipocresía, nada de falsedad, nada de miel, nada de palabras bonitas pero no sinceras. Tenemos que traer tenemos que traer harina, nuestro corazón quebrantado, tenemos que tener aceite, el Espíritu Santo, y tenemos que traer incienso, que es la adoración a Dios.